Buenos días, buenas noches, aquí ya en Manila. Me gustaría lo primero agradecer enormemente a Interovic y a ICEX esta oportunidad que tenemos de estar hoy aquí presentando en nuestro mercado, en este caso Filipinas, un mercado que, como vamos a ver, quizás pues cuantitativamente no es un mercado efectivamente muy grande, pero que sí que tiene un gran potencial, creemos, de convertirse en un mercado sólido en la región para las exportaciones de porcinos, de vino españolas. Voy a compartir la presentación que hemos preparado para hoy. Espero que se vea. Si me dais el OK de que está visible para todos, empezamos. OK, muy bien. Gracias, Cristina. Muy bien. Bueno, voy a intentar ser todo lo breve que me permite y concisa que me permiten estos 15 minutos. Filipinas es una economía en crecimiento, lo lleva siendo desde hace ya pues unos pocos años, en crecimiento demográfico y en crecimiento económico. Un país que tiene una geografía muy singular, insular, es un archipiélago de 7.000 islas, con 3 regiones administrativas muy diferenciadas. La región del norte, la que vemos en azul en el mapa, es Luzón, es donde se encuentra la capital, Manila, y es la región que concentra el grueso de la actividad económica y también el grueso de la población y, por lo tanto, el grueso de nuestros clientes, de nuestros consumidores potenciales. Es un país de gran crecimiento demográfico y esto pues se refleja claramente en cómo han evolucionado en general pues la demanda y las exportaciones. Casi 112 millones de habitantes, con una tasa de crecimiento anual bastante fuerte, una población muy joven, que además, con una formación y una preparación bastante valoradas en general, pues constituye al final un mercado para el consumo bastante interesante. Contar con una población muy joven y además abierta al exterior facilita esta apertura a nuevos mercados y a otras oportunidades. Y también una población, un país con un crecimiento económico muy sólido en los últimos años. Los últimos datos de 2024 apuntan al 5,8%. Es la tasa que se viene percibiendo con la excepción del pico del COVID durante más de 20 años. El país está creciendo a más del 5% de manera sistemática. Esto le permite plantearse ya para 2025, el año en que acabamos de empezar, el convertirse en un país de renta media alta. Es la economía de mayor crecimiento esperado en los próximos años en el sudeste asiático, y esto al final pues configura un caldo de cultivo, creemos, que tiene mucho interés para el desarrollo como consumidores del sector de la carne. El mercado de la carne en Filipinas es un mercado cuantitativamente, como decía, relativamente pequeño, 2,9, casi 3 millones de toneladas de carne. En su mayoría se consume en formato refrigerado, pero parece un mercado bastante equilibrado entre enlatado, refrigerado, congelado. Esta tabla que hemos incluido no es la más actualizada, pero sí que da un poco el reflejo en valor, ¿no? Cómo podemos situar este mercado dentro de nuestra región. Y es que aparecemos en el cuarto lugar dentro de los países con mayor potencial, con mayor capacidad de absorber exportaciones de carne españolas en valor, comparados con países que incluso demográficamente y económicamente son mucho más grandes que Filipinas. En el caso del ovino, centrándonos en nuestro sector, vemos muy claramente que nos encontramos todavía en una situación de desventaja o de un consumo muy inferior al de otros productos que están mucho más instaurados en la dieta filipina, que son el porcino, el cerdo y el aviar, el pollo. Estos han sido tradicionalmente las carnes de mayor tirón
y de hecho en el caso del porcino, donde tenemos también un muy buen posicionamiento. Si bien sí que se ve, las estadísticas nos muestran, bueno, pues un paulatino cambio en los hábitos de consumo de los consumidores filipinos, al cual nos podemos acoger y del que nos podemos aprovechar. Al mismo tiempo, si bien es cierto que el consumo puede no ser muy elevado, también lo es que la producción local es tremendamente limitada, porque no hay una tradición ganadera en el sector y porque, bueno, pues esos hábitos de consumo no han acompañado. Y esto, al final, lo que deriva es en que es un mercado que se nutre de importaciones. Si vemos las estadísticas de los últimos años, además vemos muy claramente quiénes son los competidores, ¿no? Quiénes son los países en los que se centran las importaciones de carne de ovino que realiza Filipinas. Clarísimamente es un mercado centrado en Australia y en Nueva Zelanda. Hay un cúmulo de razones o de justificaciones para esto, pero la más importante, la más clara, indiscutiblemente radica en una cuestión básicamente arancelaria. Australia y Nueva Zelanda tienen un acuerdo de libre comercio con Filipinas, en virtud del cual para estos productos la tasa arancelaria es de un 0%. Con lo cual, bueno, pues ahí, además de la proximidad, además de la mayor familiaridad por la región, pues obviamente hay una razón comercial de peso. ¿Vale? Entonces, sobre todo cuando nos estamos enfrentando, cuando estamos viendo bueno, pues que podemos enfrentarnos a aranceles del 30 o del 35% en el caso de las importaciones de carne de ovino o de caprino. Entonces, bueno, pues lógicamente la diferencia cuantitativa es muy importante. Como lo que comentábamos antes, encontramos un reto fundamental en ese diferencial o en esa falta todavía de entrada suficiente del ovino, del cordero, de la carne de ovino y de caprino en general en el consumo de los hogares filipinos. Está muy por debajo, como vemos, del consumo per cápita en España. Bueno, un poco por las razones que hemos presentado, por los hábitos, por la falta de tradición y por la falta de capacidad de producción propia. No son todo malas noticias, esta es la situación de partida que tenemos y como vamos a ver, bueno, pues solo podemos ir a mejor. Podemos encontrar muchos fundamentos para creer que desde este punto de partida encontramos un mercado con muchas oportunidades. Otra de las limitaciones, otro de los factores que determinan esa concentración de las importaciones es el marco regulatorio para la importación en general de productos agroalimentarios. En Filipinas, el Ministerio de Agricultura o el Departamento de Agricultura gestiona las importaciones de productos cárnicos del sector cárnico a través de la Oficina de Industria Animal, del Bureau of Animal Industry. Esta oficina, el BAI, es el organismo encargado de emitir licencias para la entrada de productos cárnicos procesados. Licencias que, como vamos a ver, pueden ser individuales o de sistema para el país. Este es un requisito fundamental, es un requisito indispensable para poder exportar. Además, es una licencia sujeta a renovación periódica y que lleva un proceso, bueno, pues que vamos a ver un poco por encima a continuación. En el caso de España, tenemos de licencia de porcino desde el año 2002 y más recientemente también para el sector del vacuno. Y también contamos con algunas licencias individuales para otros productos así ya más específicos dentro del sector aviar. Las acreditaciones pueden ser individuales o de sistema. Las individuales son las que se otorgan a unos establecimientos específicos en el país que quiere exportar cárnicos a Filipinas, y las acreditaciones de sistema, las acreditaciones globales o que se otorgan al conjunto de la industria para todas aquellas empresas del sector que estén registradas en el MAPA, en nuestro Ministerio de Agricultura.
Es decir, estas serían las dos vías. Como decía, para el establecimiento o para poder iniciar ese proceso de exportación que vamos a ver un poco a continuación, la empresa, el país, en nuestro caso España, tiene la licencia del sistema y los establecimientos deben de estar registrados en la lista marco del Ministerio de Agricultura. Una vez que hemos obtenido esa licencia, esa acreditación, perdón, del sistema, se inicia ese proceso de exportación. Es fundamental encontrar o entrar en contacto con el mercado local y tener el contacto del importador autorizado. Los importadores filipinos tienen que estar registrados en el National Meat Inspection Service. Tienen que poseer la licencia para importar, para poder hacer la solicitud de ese producto. Se tiene que solicitar un certificado de registro por producto y una vez registrado el producto, el importador solicita una licencia de importación para cada uno de los envíos. La licencia es un certificado veterinario, sanitario y fitosanitario. Una vez se despacha la mercancía, llega la mercancía, el Bureau of Customs, aduanas, es el organismo que permite la salida desde el puerto por el que haya entrado, aéreo o marítimo, con la colaboración del agente de aduana respectivo, y el laboratorio de cuarentena veterinario, el Veterinary Quarantine and Meat Inspection and Laboratory Certificate, es el certificado que emite el BAI, el Bureau de Industria Animal. La inspección final y el análisis se lleva a cabo también a través del entramado del sistema de aduanas. Oficialmente en un plazo de 24 horas lo normal es que estemos en ese plazo máximo de 5 días que debería aplicarse solamente a los nuevos productos o a los nuevos proveedores, pero que en la práctica, bueno, pues suele ser lo habitual. Para nosotros, para España, como decía, disponemos ya de 2 licencias de vacuno y de porcino y estamos en el proceso de obtención de otras 2, de aviar y de ovino. En este proceso se ha realizado una visita de inspección en octubre del año pasado. El resultado de la visita ha sido bastante favorable y es por ello que sí que esperamos que este año ya, por fin, después de varios años en el proceso, podamos acceder a esa licencia y podamos dar comienzo a este proceso. Poniendo todo esto de una manera más en 2 bloques, ¿cuáles son, como llamamos a este seminario, las oportunidades y cuáles son los retos que nos encontramos? Como decía, es un mercado pequeño, es un mercado que todavía está muy acostumbrado a otro tipo de producto, pero es un mercado que está viendo un cambio progresivo hacia una dieta cada vez más occidental, con más carne. El aumento del poder adquisitivo ha traído un cambio de los hábitos de consumo alimenticios. Hemos pasado de una dieta tradicional asiática basada en arroz, en pescado, verduras, a una dieta que cada vez tiene mayor consumo de carne. Que ese consumo además se está volviendo cada vez más sofisticado porque esa predominancia del porcino que ha llegado a ser el 80% del consumo de carne, pues va virando hacia otro tipo de consumo cárnico más centrado en la calidad, en considerar pues determinadas carnes con mayor valor añadido, y este es el segmento en el que nos interesa estar y en el que queremos competir. La gran ventaja también es esa mínima producción local a la que hacíamos referencia, porque además es una producción local que, aunque aumente el consumo y aumente la demanda, no va a poder aumentar por las propias limitaciones del país, porque por la propia orografía, porque es un país fundamentalmente montañoso, con selvas, con unos espacios de pasto muy limitados, y en la actualidad prácticamente el 100%, el 94% de la producción en el sector es lo que se llama backyard farms, granjas de patio trasero. Tenemos también la ventaja de que hay, como hemos visto antes, muy pocos países acreditados: Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Reino Unido, Francia, muy pocos países que dispongan de acreditación, por lo que la oportunidad está ahí. Tenemos la ventaja de la imagen positiva que tenemos en este país en el caso del sector agroalimentario. Estamos muy bien considerados
tanto a nivel empresa como a nivel institucional. La relación con el Ministerio de Agricultura de ambos países es muy positiva y eso nos facilita, por ejemplo, cosas que otros socios europeos no han conseguido de las autoridades locales, como es aplicar el principio de regionalización, y que en el caso de España está garantizado. Es decir, tenemos una muy buena valoración que debemos aprovechar. Y desde luego el elefante en la habitación de los últimos meses, que es la firma del Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea. La negociación del Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea se inició el año pasado, 2024, y bueno, hay una voluntad y una cierta urgencia para alcanzar un acuerdo lo antes posible. De esa manera, como veíamos al principio, Australia y Nueva Zelanda se benefician de ese acuerdo bilateral con un arancel cero. Bueno, pues ese es nuestro objetivo con este acuerdo de libre comercio, el poder competir en ese mercado con esas mismas condiciones, con un producto de una calidad que desde luego no tiene nada que envidiar. Retos los hay, los hemos visto. Los hábitos de consumo, hay un cambio progresivo, pero es progresivo. Y bueno, pues poco a poco se van introduciendo cambios en las pautas de consumo, pero también hay un cierto desconocimiento y bueno, pues es un mercado relativamente nuevo y como todo, pues conlleva un proceso y conlleva una serie de estrategias para un mercado que todavía está incipiente. Hay un problema sistémico en general para el sector agroalimentario en Filipinas, que es la cadena de frío, la cadena de distribución en el país. Hemos visto al principio que es un país insular, transportar o la logística alimentaria entre 7.100 islas es compleja y bueno, pues hay retos para salir de esas zonas más pobladas o con mayor densidad, como es bueno, en la zona de Luzón. Y sí, desde luego el proteccionismo que, bueno, en el caso del ovino, al haber una gran carencia de producción local, bueno, pues es poco, tiene un impacto, se espera que tenga un impacto menor, pero sí que es cierto que lo que vemos con otros sectores es que el establecimiento de este sistema de licencias, incluso el propio proceso en aduana, son procesos complejos, ineficientes, son complejos muy lentos, generan cuellos de botella importantes, las acreditaciones bueno, tardan en llegar y este es de hecho algunos de los uno de los aspectos que esperamos también con esa negociación del acuerdo de libre comercio pues podamos mejorar. ¿Cómo aprovechar esas oportunidades? Bueno, cumplir con la regulación desde luego es fundamental. Lo esencial es acceder a ese permiso o a esa licencia para la importación, para la exportación, pero bueno, pues también una vez en el mercado o mirando hacia el mercado hay una serie de estrategias clave como son, en primer lugar, las alianzas con importadores y distribuidores, como he mencionado antes. El proceso de importación, el paso por aduana, toda esa tramitación es compleja y es necesario tener un socio de confianza sobre el terreno, un socio local con conocimiento, con experiencia que sepa cómo llevar a cabo todos esos trámites. Y desde luego participar en las ferias gastronómicas locales para dar a conocer el producto local, ofrecer charlas, ofrecer talleres en escuelas culinarias para familiarizar con el producto y alianzas con restaurantes y con chefs locales, teniendo en cuenta que esto bueno, pues pasa por ese nivel de producto, digamos, con un perfil de calidad superior o de segmento un poco más alto, pues sería un poco el enfoque o el subsegmento hacia el que creemos que sería interesante enfocarse. Y desde luego, como siempre, contar con el apoyo de las oficinas comerciales en destino, que estamos para ayudar a esa implantación y para facilitar esa toma de contacto con los agentes locales, identificar socios, agendas de reuniones, misiones, apoyo on-site y toda la información que desde luego podamos proporcionar desde nuestro conocimiento más directo sobre el mercado. Me he excedido un poco, espero que haya sido interesante. Muchas gracias. Muchas gracias.